Bienvenidos a esta tercera conferencia del primer Congreso para Docentes 2021. En esta oportunidad vamos a tocar un tema sumamente importante dada la coyuntura que estamos viviendo y tiene que ver con la convivencia escolar y los síntomas mentales de la pandemia. Pero antes de empezar, nada de esto sería posible si no fuera por el apoyo de Refinería La Pampilla Repsol, que gracias a ellos y por apostar por nosotros podemos llegar a todas las instituciones que pertenecen a la UGEL de Ventanilla. Les dejo este pequeño video para que lo conozcan un poquito más. La aparición del COVID-19 desde marzo del año pasado generó una situación adversa para todo el mundo. Las instituciones educativas tuvieron que replantear unas nuevas estrategias para poder llegar a los alumnos. Y son los alumnos quienes en este momento están pasando por una situación muy difícil, dado que ya no pueden asistir de manera presencial y sobre todo que ya no pueden sociabilizar con sus amigos o de repente interactuar con sus profesores. Es por eso que en esta conferencia vamos a enfocarnos en brindar bastantes estrategias que ustedes puedan seguir, pero además una parte teórica que nos ayude a entender cómo llevar mejor esta convivencia escolar, cómo entenderla y además informarnos sobre los síntomas mentales que puede uno estar sufriendo por la pandemia. El COVID-19, ¿qué fue lo que trajo? Cerraron las instituciones educativas por un tema de prevención de contagio por parte de toda la población académica. Pero cuando analizamos qué cosa realizaba el colegio, no solamente se desempeñaba en una labor académica, sino que también había otro tipo de labores que jugaban un rol importante durante el desarrollo de todo alumno, como por ejemplo los espacios para poder sociabilizar entre compañeros. El hecho de que yo tenga un recreo me permitía salir, conversar con otro compañero o de repente pedirle prestado un cuaderno, pero esos espacios ya no se dan. Ellos estando en casa ya no pueden realizar ese tipo de prácticas. Además, el cumplir o el desarrollar ciertos ejercicios cambiando de roles. En la casa son hijos, pero en las instituciones educativas formaban parte de un grupo, de un grado, de una sección. Representaban un papel de alumnos, representaban un papel de amigos, representaban un papel de repente de brigadieres o representaban a la institución educativa en un campeonato deportivo o en alguna actividad cívica. Por otro lado, otra cosa que nos brindaba el colegio era el desarrollo de habilidades interpersonales, el cómo ellos podían de repente modificar, graduar su temperamento y poder relacionarse mejor con otros compañeros, ¿no? Entonces, la existencia de una red social en las instituciones educativas favorecía el desarrollo de todas sus habilidades sociales. Y los alumnos, al encontrarse en estos momentos en los hogares, en estos momentos ese espacio de interrelación social se ha visto totalmente limitado a la práctica con el núcleo familiar más cercano. La población escolar, estando en confinamiento en estos momentos, podemos comenzar a tocar ciertos puntos que lo que está representando quedarse en casa puede ser que se vean afectados ciertos hábitos saludables que ellos tenían, ¿no? Y esto va a repercutir de forma negativa en la salud física y en la salud mental. Entonces, ya podríamos mencionar algunos puntos que podemos tener en cuenta. Por ejemplo, el estar en casa hace que los chicos tengan menor actividad física. De esta manera, ellos no pueden ayudar a su cuerpo a desarrollarse y considerando que el desarrollo, sobre todo en la adolescencia, ellos necesitan espacio para poder moverse, espacios para poder descargar energías, espacio para trabajar sus pulmones y poder oxigenarse mejor. Otro punto que también tenemos que tener en cuenta es el tema de sueños irregulares, ¿no? Y por ejemplo el tema de unas dietas que a veces no son saludables. El pasar mucho tiempo en casa a veces evitan comer a las mismas horas, a diferencia que cuando estaban en el colegio, que de repente en su refrigerio ya tenían una misma hora en la cual ya estaban con ese hábito adquirido y ayudaban a su cuerpo a mantenerse con energía, ¿no? Por otro lado,
El no poder hacer actividades al aire libre es otro, ¿no? Y esto lo que puede generar es un tema de sedentarismo, el quedarse mucho tiempo sin movilidad, y esto puede también acarrear problemas de salud, dado que un chico necesita estar en movimiento, ¿no? Otro punto que podríamos hablar como algo que tener en cuenta para poder guiar a los alumnos es el uso excesivo de pantallas, el uso excesivo de repente de celulares o de la televisión. Una cosa es el tema de enseñanza que se está trabajando para tratar de recuperar los espacios de enseñanza que se han perdido por el tema de la pandemia, pero otro es cuando pasamos demasiadas horas enfocándonos solo en buscar una diversión atrás de una pantalla. Los alumnos de nivel secundario de repente quieren ver videos o alguna red social. Los chicos que de repente están entrando de la secundaria o están saliendo de la primaria están un poco más enfocados en videojuegos, en los celulares o en alguna tablet. Entonces, el uso continuo de la tecnología también puede acarrear un problema también cuando se habla de un menor de edad, ¿no? Y por último, el tema de manejo de estrés, ¿no? Y esto puede conllevar también a que tengan un aumento de apetito constante, justamente el estar tanto tiempo en casa, el no poder salir, el no saber qué hacer o no poder desarrollar otro tipo de actividades puede influenciar en que el comportamiento del menor quiera estar comiendo de repente en todo momento, y que no necesariamente eso le va a ayudar a su desarrollo. ¿Qué podemos hacer como docentes? Dos pasos que podemos sugerirles que tienen que ver con la contención socioemocional y por otro lado, en las estrategias para la contención emocional. En este momento nos vamos a concentrar en esos dos pasos para poder ayudar a nuestros alumnos y también poder ayudarnos a nosotros mismos. ¿Qué es la contención socioemocional? Es un proceso en el cual tiene como objetivo establecer el equilibrio emocional de quienes se encuentran en una situación de crisis. Dadas las circunstancias que todos hemos afrontado con la pandemia, que ha sido un cambio, el cambio viene acompañado siempre de crisis. Entonces, para establecer un equilibrio, lo que se hace es acompañar y acoger a estas personas con el objetivo de que puedan recobrar una estabilidad. ¿Cómo se hace? Ofreciendo de repente espacios que yo pueda generar, sea por una llamada o de repente en alguna videollamada o estos programas del Zoom, de repente, que yo pueda darle un espacio para que puedan expresar sus emociones, o de repente pedirle que me escriba una carta, pedirle que me mande un audio, si son alumnos de nivel secundaria. Además, lo que se trata es de recuperar la calma y que puedan identificar los alumnos que existen rutas que les puedan permitir solucionar los problemas, ¿no? Ahora, otra cosa que implica es generar este apoyo y comprensión a las personas. Es recobrar la tranquilidad, la seguridad y la confianza, ¿no? Y además podríamos hablar de despertar el sentimiento de esperanza sobre el futuro. Vamos a romper algunos mitos que a veces se tiene sobre la contención socioemocional. El primer punto que podríamos hablar es de, no significa que uno tenga que evitar o negar las cosas para poder afrontar, de repente negar una emoción, ¿no? Lo importante es que siempre las personas debemos expresar, validar y comprender lo que está sintiendo la otra persona. Cuando decimos, no, olvídate, ya va a pasar eso, lo que estamos haciendo es todo lo contrario, ¿no? Tenemos que enfocarnos que la persona que estamos hablando es una persona que está presentando una emoción, y las emociones son reacciones automáticas que muchas veces, en la mayoría de los casos, eso no se puede controlar. Simplemente son estímulos que uno percibe y que el cuerpo reacciona, ¿no? La segunda que podríamos hablar como un mito sería que a veces pensamos que necesitamos ser un especialista específico para brindar una contención socioemocional. Y en realidad lo que tendríamos que nosotros hacer es pensar o considerar que cualquier persona que pueda prestar atención, que pueda escuchar sin ningún tipo de prejuicio y que pueda transmitir o sacar un grado de empatía con esa persona, es capaz de brindar este soporte. En el tercer punto mencionamos el evitar de juzgar o minimizar o invalidar de repente lo que está sintiendo otra persona, ¿no? Entonces,
Esto sucede cuando a veces nosotros, por tratar de ayudar, decimos no te pongas triste o no es para tanto. La prioridad es escuchar y acompañar, validando, por ejemplo, lo que la otra persona pueda pensar y sentir, ¿no? Y el último punto tiene que ver con no insistir o no presionar a las personas, en este caso a los alumnos, para que nos cuenten o nos compartan lo que están sintiendo. Un punto importante para que una persona pueda compartir tiene que ver con la confianza. Entonces hay que respetar los tiempos de cada persona. Lo que uno siente en ese momento, o de repente yo me puedo imaginar que yo lo manejaría de una manera, pero cada persona, sea mayor o menor, tiene su tiempo y tiene su momento para poder manejarse. Entonces hay que darle su espacio, hay que darle su momento cuando quiera compartirlo. Lo que sí podríamos hacer de repente es fomentar una conversación o que puedan expresarlo de otra manera, de repente con una escritura o con arte, ¿no? Hay en esos casos generar un tipo de diferente de apoyo, ¿no? Una modalidad diferente. Hay que tener en cuenta que estos tipos de espacios nosotros podemos de repente incluirlo cuando les pedimos una tarea o de repente cuando tenemos un momento de nosotros, de mandar un mensaje bonito o un mensaje que les pueda servir a ellos para motivarse a realizar el tipo de actividad que queremos. Vamos ahora a hablar de las estrategias, ¿no? Para esta contención socioemocional. Y podríamos mencionar que para poder ejecutarlas tendríamos que tener una estrategia que sea clara y que se pueda articular, dado que no todos los alumnos tienen la misma forma, la misma capacidad de pensar o sentir, sino que tendríamos que simplemente adaptar en algunas ocasiones algunas estrategias u otras. Y por otro lado, concentrarnos mucho en el foco que nosotros consideramos para la contención socioemocional. ¿A qué nos queremos enfocar? ¿En qué queremos, por ejemplo, a qué parte queremos llegar nosotros o cumplir con nuestros objetivos, ¿no? Entonces, para eso podríamos hablar del punto número 1, fortalecer los vínculos, ¿no? ¿Por qué? La pandemia ha alterado el funcionamiento, por ejemplo, habitual de todos nosotros y sobre todo de los alumnos. Al restringirse los espacios, por ejemplo, entre los estudiantes, con los docentes, con de repente entre los mismos profesores, entre el personal de las instituciones, personal, por ejemplo, del colegio con las familias. Entonces, esto se daba de manera diaria. En la entrada del colegio, a la salida, de repente llegaban las mamás a recoger a sus hijos y esos espacios de comunicación se daban. Y que antes generábamos vínculos con los alumnos ya no están. En alguna oportunidad, por ejemplo, que nosotros podamos recordar, es cuando sentimos esa sensación de extrañar, cuando de repente teníamos alumnos pequeños y nos venían y nos saludaban y nos deseaban con una sonrisa un bonito día. Entonces, esto se ha visto interrumpido. ¿Qué es lo que necesitaríamos entonces? Sería la pregunta. Que ellos puedan percibir que no estamos viviendo una crisis en soledad, que esta situación le estamos pasando todos. Entonces el mensaje puede ser directo, ¿no? Que es una situación colectiva, que también nosotros estamos pasando al igual que ellos y que cada uno tiene que brindar, por ejemplo, su apoyo a la sociedad, manteniéndose en casa. Pues es crucial, por ejemplo, para sentir seguridad frente a la situación que estamos viviendo, que sintamos que no somos los únicos que están viviendo este problema, sino que todos están pasando por la misma situación. 2. Recuperar la calma. ¿Por qué? Durante la pandemia, las personas, por ejemplo, han estado sometidas a mucho estrés. Cuando salen a la calle, tienen que usar mascarillas, una serie de medidas que nos han ido dando que nos ponen más tenso, vemos las noticias. Entonces, todo esto va generando un gran desgaste, y ustedes se deben haber dado cuenta que cada vez ustedes se pueden levantar y se sienten más cansados por más que se hayan ido a dormir más temprano. Eso sucede porque estamos experimentando una gran tensión física y una gran tensión emocional. Muchas veces ese desgaste físico no es un desgaste que uno considera porque ha hecho mucho esfuerzo, sino porque es un desgaste emocional que viene acompañado de esta tensión en los músculos. Los dientes, por ejemplo, los presionamos a la hora de descansar, no estamos durmiendo lo suficiente y por tal motivo hay que recuperar esa calma. ¿Cómo lo podemos hacer? Podríamos mencionar el proponer
formas de disminuir esa tensión física, ¿no? Esa tensión emocional, buscando una estrategia para afrontar el estrés. En manualidades, por ejemplo, existen algunas bolitas antiestrés para ir apretando, o de repente hacer alguna actividad que me logre calmar, que me permita recuperar energías, un buen descanso, un proyecto que quiera arreglar en mi casa. En el caso de los alumnos, por ejemplo, el realizar un plan de vida, o de repente los alumnos de quinto y secundaria, qué negocio yo puedo ser un emprendedor a futuro, y eso les puede llenar de motivación, y de esa manera centrar su atención en otra cosa y que esto le ayude a tranquilizarse. 3. Expresar y regular emociones. ¿Por qué? Dada la crisis que uno está afrontando, estamos llenos de una serie de situaciones que nos despiertan emociones intensas, como el miedo, la ansiedad o la rabia. Entonces, ¿por qué aparecen estas emociones? Porque hay una serie de estímulos que constantemente estamos observando, como por ejemplo el que tenemos una amenaza, que es el COVID, o de repente estamos afrontando la pérdida sea de un familiar, o la pérdida de repente mi papá perdió el trabajo, y además el que yo quiera realizar algún proyecto o quiera hacer algo, y esto se ve bloqueado por la situación que todos estamos afrontando. Entonces, ¿qué necesitamos concentrarnos? En generar espacios para reconocer y podamos regular esas emociones. Momentos en los cuales yo pueda identificar: en estos momentos me estoy sintiendo mal y me estoy dejando llevar por esa rabia, o en estos momentos yo tengo mucha ira y por tal motivo no puedo concentrarme en lo que es mis tareas. En el hogar, hablar con los padres de repente para brindarles algunas estrategias para poder hacer actividades juntos en casa, que puedan mantener un diálogo. De repente enfocarnos en temas como expresar o cómo reconoce uno la emoción, o cómo te sientes en estos momentos, o qué haría uno para cambiar ese tipo de situación o de emociones que estás sintiendo. Eso podría servir. Y el cuarto punto tiene que ver con despertar esperanza y optimismo, ¿no? Dado que hay una serie de mensajes negativos frente al contagio por la enfermedad, y además la gente que está alrededor puede estar generando emociones, sentimientos o pensamientos negativos que lleven a la desesperación, o comentarios de fatalismo, o de que simplemente es una resignación total de que simplemente vamos a vivir de esta manera toda nuestra vida, y eso ni a nosotros ni a los alumnos nos va a servir. Entonces lo que necesitamos es instalar la esperanza. Instalar la esperanza, por ejemplo, mencionando de todo cambio trae una crisis y siempre las crisis terminan. Esa es la ley universal. Siempre que hay un cambio va a acompañar una crisis. Cuando el cambio es grande, la crisis es grande. Pero lo que sí se puede afirmar es que siempre, a lo largo de la historia, han terminado las crisis. Entonces nosotros también vamos a salir de esto, solo que ya estamos viendo o observando algunos cambios a diferencia del año pasado. Ya existe una vacuna, ya están vacunando, por ejemplo, a los adultos mayores, hay que tener paciencia, estamos avanzando, no es que estamos atascados, sino es que esto vamos a solucionarlo juntos. Hay que tener tranquilidad, hay que llevar ese tipo de mensajes. Y además, siempre tener en cuenta que tiene que ser con unos niveles razonables de optimismo, ¿no? Ahora vamos a revisar los síntomas de la pandemia. En la primera, podríamos hablar de esta pérdida de espacios de intercambio personal. La tecnología, por ejemplo, ha pasado a cubrir lo que era el terreno presencial, pero eso no significa que ha cubierto todos los espacios, porque con ella lo que puede haber traído también son peligros, como el no contar con una adecuada supervisión, ¿no? Y un acompañamiento adecuado. No es lo mismo las clases a distancia que cuando estábamos de manera presencial. Que un chico esté solo de repente porque los papás trabajan no asegura necesariamente de que el chico está prestando atención, o que está mirando el programa y que está poniendo la misma atención que cuando está con un docente delante. Otro punto que podríamos tomar en cuenta es el estrés, ¿no? Este estrés que genera una amenaza a la salud, que se sabe que si el estrés se mantiene de manera continua dentro de una persona puede generar ansiedad. Y otra cosa que ha sucedido con la pandemia es este cambio de las rutinas o de los hábitos saludables. El
El quitarnos esa vida cotidiana, el tener una rutina, sobre todo para los alumnos, hace que el mundo sea más impredecible y de esa manera puede despertar emociones negativas. Entonces, hay que tratar de guiar a los padres de familia, por ejemplo, a replantear sus hábitos en los hogares, replantear una nueva rutina que le permita al chico tener un panorama mucho más claro, como por ejemplo el horario para ir a dormir de los niños de nivel inicial y nivel primaria. No se trata de que los alumnos vayan a descansar a la hora que ellos quieren porque están en la casa y total, mañana yo ya no tengo que levantarme e ir hasta el colegio. Tenemos que preparar a esos alumnos para cuando regresen a la vida presencial. La familia juega un rol sumamente importante durante el acompañamiento. Se sugiere que los padres de familia tenemos que ayudarles y guiarles a que puedan trazar límites claros. Eso significa, por ejemplo, el tema de qué esperan de ellos, sus responsabilidades. Existen deberes y derechos de todo menor de edad. Pero a veces los padres solamente por el tema de la pandemia se están concentrando mucho en brindarle cosas que le produzcan placer o tranquilidad o satisfacción. Todo alumno tiene que generar o desarrollar siempre la autodisciplina. Y para ello, esa autodisciplina tiene que ir acompañada siempre de normas que la casa pueda generar. En este caso, horarios para dormir, horarios para hacer la tarea, horarios para jugar, labores de la casa que todos deben de cumplir, la forma en que deben de comportarse dentro del hogar, las palabras que utilizan, la forma en cómo se dirigen a los padres. De esa manera, las familias tienen que incorporar dentro de su convivencia ese tipo de actividades. Dos, podríamos hablar que también la familia debe trabajar el tema de los valores, como por ejemplo el respeto, la honestidad de que cuando yo salgo tú vas a cumplir con lo que hemos acordado. Y siempre los valores van a estar importantes. Si en las instituciones educativas se practicaban y se enseñaban, ahora que ellos se encuentran en casa, tienen que trabajarlo un poco más los padres, ¿no? Y por otro lado, fomentar vínculos sanos, ¿no? Que podamos tener una familia, que puedan los hijos conversar con los padres, que estén acostumbrados a dar una opinión. La opinión no necesariamente es yo digo para que tú hagas lo que yo quiero, sino es yo digo lo que yo siento o digo lo que me está pasando para que me puedas ayudar. A veces con los padres, ¿qué sucede? Que por la pandemia ellos también están estresados y ellos también se sienten con emociones negativas y en lugar de ayudar a los menores se sobrecargan ellos y al estar sobrecargados ellos emocionalmente no saben cómo manejar a sus hijos y descargan esa rabia, esa molestia con ellos y eso no va a ayudar a que se mantenga este bienestar socioemocional de toda la familia. Hablemos de los principales síndromes de la salud mental, que esto podemos comprender y de esta manera, si nos preguntan nuestros alumnos, podemos guiarles. Vamos a hablar de dos, de la ansiedad y de la depresión. ¿Qué cosa es la ansiedad? A ver, la ansiedad viene después del estrés, es una emoción, pero como toda emoción, siempre las emociones no sirven si son llevadas por el buen camino. La ansiedad realmente sirve para que el individuo pueda adaptarse y mejorar y pueda rendir mejor. Para eso sirve la ansiedad. Ahora, si nosotros, por ejemplo, sentimos ansiedad, tendríamos que concentrarnos de repente en dónde está nuestro foco de atención. Un ejemplo, cuando uno mantiene su vida día a día y está muy preocupado por qué cosa va a pasar en un futuro, la regla dice que nuestra mente, al estar tan preocupado por cosas que no manejamos, por cosas que nosotros no sabemos si va a pasar, entonces está presente la ansiedad. Y lo que va a hacer en esos momentos es producir un sufrimiento psicológico, porque es algo que uno no maneja, porque lo que va a llenar a esa persona es de miedo, de sentirse que está inquieto, puede producir sudoraciones en las manos, en el cuerpo, puede generar una tensión, puede cambiar el ritmo cardíaco, puede generar palpitaciones muy fuertes. Entonces, esta ansiedad no está siendo llevada de la mejor manera, pero puede estar presente durante una situación como la que estamos viviendo y es importante que la identifiquemos para poder tener una buena salud mental. La segunda, la depresión, ¿no? Y esa palabra que muchas veces hemos escuchado puede convertirse en un problema de salud muy serio y especialmente cuando hablamos de la duración y la intensidad, ¿no?
cuando es muy muy grave. Puede causar sufrimiento, por ejemplo, puede alterar mi día a día, puede alterar el hecho de que yo no quiera realizar mis labores, no pueda relacionarme con mi familia y hasta puede conllevar a una situación extremadamente grave como es el suicidio. Otro punto que podríamos mencionar son las medidas enfocadas hacia la prevención del entorno familiar. Hablemos de tres. La primera tiene que ver con la comunicación positiva. Esa comunicación que la manera que se tiene que desarrollar dentro de los hogares son en espacios en los cuales yo pueda generar como padre. Si nos toca un padre de familia, un hogar que de repente nos comenta que mi hijo no sabe qué hacer o se siente mal y no sé cómo llegar, profesora o profesor, el punto es que hay que desarrollarlo y en la continuidad está la estrategia. Yo puedo hablar con una persona, pero también tengo que entender cómo lo estoy haciendo. No se trata de asumir cómo se siente la otra persona. Yo le puedo decir a mi hijo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Y yo digo, ¿qué quieres? Y al decirlo de esa manera, el menor puede retroceder y no querer acercarnos. Entonces, la comunicación que se pueda dar tiene que ser de manera positiva, con un buen tono de voz, de una forma agradable, en espacios que resulten cómodos para todos. No una conversación forzada, sino más que eso es querer escuchar a la otra persona, con un buen tono de voz, con una buena comunicación no verbal, con los gestos, con una voz tranquila, generando un espacio, pidiendo que se sienten a hablar con nosotros, los hijos, es el mejor camino para poder mejorar ese bienestar de toda la familia. El segundo punto podríamos hablar de educar en hábitos de salud. Y eso tiene que ver con el proporcionarle a los chicos unos buenos hábitos para que puedan desarrollarse de manera adecuada. Sobre todo los chicos de nivel inicial y de nivel primaria son una población que tiene que tener el mundo predecible. Eso significa en cuestiones de rutinas, para que tengan un momento y sepan claramente el de lavarse los dientes contribuye al aseo, el momento de descanso, el momento, por ejemplo, para ingerir alimentos, en qué momento yo le puedo ayudar para que pueda desarrollarse de manera adecuada, ¿no? Y por último podríamos hablar de las técnicas de crianza positiva. El hogar se ha convertido pues en el lugar para estudio, para relacionarse con la familia, para el ocio, para todo. Los hogares se han vuelto ahora el lugar donde se tiene que realizar todas las actividades. Entonces hay que utilizar ciertas estrategias que nos puedan servir. Que los padres puedan contar con recursos para que de repente ellos puedan manejar su estrés. Si hablamos de una crianza positiva, también considerar al padre como una persona que al tener contacto también con otros, cuando sale o de repente salgo a trabajar, me subo al carro, hay un montón de personas, también me despierta emociones negativas y esto va sobrecargándome. Es importante de que ellos también tengan una forma, un espacio, un momento para que ellos puedan realizar sus actividades, para que ellos también puedan descansar. Entonces, de esa manera, la familia puede tener una mejor convivencia, ¿no? El confinamiento muchas veces supone una oportunidad. Si lo tomamos por el lado positivo y no estamos pensando de que es algo terrible, es una oportunidad para estrechar la convivencia entre padres e hijos y además para que pueda contribuir a que tengan relaciones mucho más saludables entre ellos. Bien, entonces llegamos a la parte final, en el cual podríamos ya mencionar como reflexión que tenemos que brindar una contención socioemocional para enfrentar esta crisis. Esta crisis que si bien ya vamos un año afrontándola, pero lo más importante es tener la esperanza de que todo esto va a terminar como cualquier situación que ha afrontado nuestra sociedad, pero afrontémoslo de la mejor manera. Bueno, nuevamente agradecer a Refinería de la Pampilla Repsol por su apoyo incondicional, siempre apostando por la juventud de Ventanilla, y por parte mía agradecerles por su atención. Espero que la información les pueda ser útil y que puedan utilizarlo con sus alumnos, y lo más importante, que ustedes también se sientan bien. Muchas gracias.